Comencemos el día de hoy. Estamos a 28 de noviembre de 2023 en Biomatemáticas 1. Y comenzamos a hablar y a ver lo que son las funciones matemáticas, no confundir con otro tipo de funciones. Decíamos the show must go on. Para reducir un poco el ruido externo. Igual somos poquitos en el aula, una aula muy grande, entonces estamos bien ventilada, estamos a sana distancia, sobre todo allá. Es que es invierno, se le quiere calor humano. No, todavía no es invierno, estamos en otoño todavía. Sí, así es. Por cierto, hoy amanecimos con 10 grados. Hacía mucho frío. Sí, yo pues vengo en modo alcachofa. Tengo playera, sudadera y chamarra. Modo alcachofa, porque uno se va quitando las hojas poco a poco, conforme aumenta la temperatura. Bien, bueno, entonces, funciones matemáticas. Como estamos en matemáticas, estamos hablando de matemáticas. Así que es una función, definimos de manera simple en matemáticas una función como una relación entre cantidades. Ya vimos, ayer empezamos a hablar de ello, vimos algunos ejemplos de ellas. Y comenzamos por ver como ejemplos algunas funciones de las más simples que nos vamos a encontrar. Algunas de las funciones más simples que nos vamos a encontrar, que son aquellas que relacionan, o en las que se muestra relación entre dos cantidades, que es el número mínimo de cantidades entre las que puede existir algún tipo de relación. Porque si alguien dirá, pues si tengo una sola cantidad, pues felicidades. Pero no podrá haber una función si no hay otra cantidad con la cual se relaciona. Puede haber otras cantidades alrededor, pero si no se relacionan con esa, no formarán parte de una función. Vimos un ejemplo de dos cantidades que cambiaban cada una por su lado, no hay relación, no hay función entre ellas. La que escribí en verde los valores, por ejemplo. Y quiero complementar esta idea y concepto de funciones porque no se asusten, ya pasó Halloween, Día de Muertos, estamos camino ¿cómo se llama? Al Festival Guadalupe Reyes. Hay quien dice que tendría que ser anterior, desde aquellas fiestas, porque pues, en aquellas celebraciones, cuando fiestas, celebraciones o conmemoraciones, pues ya empieza uno con el pan de muerto. Y terminaría uno entonces con la rosca de reyes. Entonces mejor le paramos. Igual yo no tengo dónde echar, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué el temor o el aparente terror? Vimos como funciones, aquellas las representamos como una cantidad y cuyo valor numérico cambia, por eso es una función. Si tenemos un número, por ejemplo, voy a borrar eso aquí para escribir antes. Tenemos el número 2. Acá está el número 2. Y luego, ¿qué es el número 2? No cambia. Al no cambiar, no es variable. No es variable. En cambio, o a diferencia, si yo tengo la letra Y, yo interpreto esto como un número que cambia. El número 2 no cambia, Y sí cambia, por lo tanto es variable. Tengo otro número, otra cantidad más bien. El 2 es una cantidad fija, no cambia. Y no le puedo poner un número
solamente un número porque es un número que cambia. Pueden ser diferentes números reales. Cualquier tipo de número real mencionamos ayer. Podría ser aquella cantidad a la que yo llamo X, que también cambia entonces. Es variable. Por cierto, hay una forma en la que en matemáticas podemos representar este número. Porque en matemáticas usamos símbolos para representar cosas, por ejemplo, cantidades cambiantes. Y es una cantidad cambiante, X es una cantidad cambiante, 2 es una cantidad que no cambia. La puedo representar con el número 2 o con alguien que represente al número 2 sin que tenga que representarles al número 2. Puedo decirles 2 es igual a... Lo represento con una letra que va a ser quien va a sustituir en el futuro, por ejemplo, en algunos casos, al número 2. A es 2. A, por lo tanto, es un número que no cambia, no es variable. Esto lo menciono porque en matemáticas solemos representar números, ya sea con números o con letras. Letras del alfabeto latino o incluso letras de otros alfabetos como puede ser el alfabeto griego. Cuando usamos el alfabeto latino y uso las últimas letras del alfabeto latino, Z, Y, X, normalmente uso esas letras para cantidades que cambian, o sea, variables. Por lo tanto, podría usarlo yo para expresar funciones. Y de manera diferente, uso las primeras letras del alfabeto latino, A, B, C, D, para representar cantidades que no cambian, que pueden representar diferentes números. A es 2, B es 4, C es 8, no sé, por ejemplo. Ok. Bien, ahora. Esta es una parte. La otra parte que quería mencionar ahorita es una función es una relación de cantidades variables. O sea que cambian. Una relación, por ejemplo, entre X y Y escribíamos así. Y cambia cuando cambia X y por eso lo escribimos de esta manera. Y es una cantidad que está en función de X o que depende de los valores de X. Cambia X, cambia Y. Cambia X, cambia Y. No cambia X, no cambia Y. Porque están relacionados. Son función. Y es una función de X. Y depende de X. La cantidad Y depende de esta cantidad, pero podemos llegar a encontrar cosas como Y, una cantidad que cambia, por lo tanto está en función de la cantidad de X, pero también de la cantidad Z, por ejemplo. Puede depender el valor de Y no solamente de una cantidad, sino de 2, 3, 4, n cantidades. A esta le llamamos funciones de varias variables. Esta es una función, entonces, es una función de varias variables. No se asusten, ya pasó Halloween y eso no lo vamos a ver en este curso, nada más para que sepan que existen. Y cuando lleguen a toparse con ellas, digan, ah, ya me habían hablado de ellas. Mucho gusto. Y no mucho susto. Diferente. Eso por un lado. Ok. Vimos que algunas funciones, vimos dos ejemplos. Una función que vimos fue la f de x la debemos entonces conocer cuál es la relación real de y con cómo cambia la cantidad de x. La más simple que vimos ayer fue esta. Es una función
de dos variables, una que depende de otra, y por eso a esta le llamamos, en este caso, esta sería la variable, vamos a decir, b independiente, y esta sería la b, la variable dependiente. La variable dependiente es la función, y es la variable independiente. Como cambian, entonces vimos que pueden tener diferentes valores numéricos, diferentes números aquí en X, y dependiendo del número en X va a ser el número en Y. Para este caso lo representamos. Así estamos escribiendo esta función. Es una forma de escribir una función. Vimos también que había una forma con base en la teoría axiomática de conjuntos. Ya esa quedó en el pasado, ya no la vamos a volver a citar. Diría mi terapeuta Gestalt, ya pasaste la página. Representamos en todas las funciones mediante letras y números, en este caso dos letras nada más, y esto le dijimos la representación alfanumérica, que ahorita nada más es alfa porque no hay números, o si hay números. Recuerden que les dije que podía haber números explícitos e implícitos. Aquí el 2 está explícito, aquí el 1 está implícito. Entonces, si hay números, es una representación alfanumérica. Bueno, pero este número 1, ¿a qué equivale? A un número de este tipo. Un número que no cambia. Este número que no cambia, incluso le dimos un nombre. ¿Cómo se llama? Coeficiente. Por el momento lo vamos a llamar coeficiente. El número que nos dice cuántas veces es igual el número X al número Y, o el número Y al número X. Eso es el coeficiente. Por lo tanto, podríamos llamarle cuántas veces, cómo se distribuyen o cómo se proporcionan. Le podemos llamar un coeficiente de proporcionalidad. Coeficiente de proporcionalidad. Que de hecho nos dice cómo cambia el valor en Y cuando cambia el valor en X. Y cómo cambia cuando X vale A. Dijimos que las funciones pueden tener aquí los valores de X y de Y pueden ser cualquier número real. Números enteros, números racionales, números positivos, números negativos, números irracionales y también el cero. Pongamos nada más como ejemplo un número negativo, menos 1. En X, ¿cuánto vale Y? Menos 1. Cuando X vale 0, ¿cuánto es el valor de Y? 0. Cuando X vale 1/2, Y vale 1/2. Cuando X vale 1, 1. Cuando X vale 2, Y vale 2. Cuando X vale pi, pues Y vale pi. Les dije que podíamos hacer representaciones de números con letras griegas. Donde pi es igual a qué? A 3.14, 15, 92, 64, etc. Es un número irracional. ¿Sí? Eso sí me acuerdo de ellos. Ya después ya no. En la primaria nos enseñan hasta aquí, pero redondean a 6. 3.1416. No, esto es 1416. Este es 14, 15, 9. Pero luego hay un 2, luego hay un 6, luego un 4, y luego hasta la fecha no encuentran el último dígito de pi. Los matemáticos siguen buscando, de esa manera saben que siempre tendrán chamba. Para esto chamba, buscar el último dígito de pi. Bueno, entonces, constante de proporcionalidad porque hay otra. Bueno, sí, vamos a ponerlo acá. Incluso vamos a hacer como lo hice. Vamos a ponerla acá, vamos a poner otra función. Y la otra que pusimos el día de ayer. Con un número que sí tiene que ser explícito porque dijimos que
El coeficiente de proporcionalidad tiene que escribirse, hacerse explícito, siempre que sea diferente de 1. Si es menos 1/2, si es 2, si es pi o si es 2, hay que escribirlo, el coeficiente de proporcionalidad. Y es igual a 2x. Vimos que la respuesta sea la representación alfanumérica. La representación de esta forma, la que llamamos tabular, sería x, y. Cuando x vale menos 1, ahí me quedó un punto medio raro. ¿Y cuánto vale? Menos 2. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1/2, y vale 1 o un entero. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale pi, a ver, vamos a poner aquí. Si x vale pi, ¿cuánto vale y? 6.282 pi. Así. Ahorremos tinta, seamos matemáticos y pongámoslo 2pi. Me encantó. Okay. Ya están aquí los demás haciendo la suma y dice la ley del menor esfuerzo, pongámoslo como 2pi. Bueno, ok. Representación alfanumérica de funciones, representación tabular de funciones, seguimos una tercera forma de representación. Gráfica. Ahora no traje mi regla, es más, ya lo vi en el metro. Ya, hasta ahí llegó. Después de 10 años, la empecé a usar cuando empecé a dar el curso de matemáticas. Pero bueno, ya. Tengo otro en casa también, que es un poco más largo, no sé si lo voy a cortar, lo traigo así, no sé. Y es que ayer iba yo muy distraído cuando llegué a la última estación, iba distraído con unos mensajes que tenía que enviar, ¿verdad? Y ya que iba yo saliendo de la estación de metro, y ya que así he perdido paraguas, no sé qué va a hacer. Hay un depósito donde están todas las cosas que la gente olvida en el metro. Me parece que, no recuerdo si es Metro Pantitlán, es una estación terminal de una de las líneas. Hay en todo un almacén, un museo de la historia de los objetos olvidados en el metro. No he podido ir a buscar todas las cosas que perdí en 50 años al metro. Bien, bueno. Ok, entonces, una función es una relación entre cantidades. Puede ser entre dos cantidades o más cantidades. Otra forma de expresarlo, lo voy a leer del documento PDF que está disponible en el sitio web y en el CIPI. Las funciones realizan operaciones con números. Ya vimos, es una operación. ¿Qué tipo de operación es? Una multiplicación o productos. Bien. Si se pone un número en una función, en este caso en la x, la operación nos da otro número. Eso fue lo que hicieron ayer y lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Menos 1 por 2 es menos 2. 0 por 2 es 0. 1/2 por 2 es un entero, etc. Entonces, las funciones son relaciones en las cuales se llevan a cabo operaciones matemáticas. Cuando x vale 1, no y vale 2. Sí, aquí me equivoqué. Perfecto. Acaba de hacer una operación su compañero. Dice, a ver, tengo que hacer una operación. 1 por 2 es 2. Profesor se equivocó, cierto, perdón. La metí hasta acá. Entonces, la función produce siempre un número cuando se le da. Recuerden que la función es y. Y produce un número cuando a x se le da un número. Y solo ese número. Solo vale menos 2 cuando se le da menos 1. Solo vale 0 cuando se le da 0. ¿Recuerdan cómo la escribimos en lenguaje axiomático? Es una condicional única, unívoca. ¿Por qué?
Veamos la representación gráfica. Lo voy a hacer ahora sí a pulso porque no traje regla. Pero más o menos así. Además no lo voy a usar todo, va a ser cualitativo, no va a ser totalmente cuantitativo. Por cierto, si fuera esta función la que fuera gráfica, ¿cómo tendría que ver? Este es el eje de X, el horizontal decíamos, el vertical es el eje Y, y Z. Normalmente la ponemos a 45 grados de las otras dos. Esta sería Z. ¿Sí? Recordemos que aquí ponemos los números positivos a la derecha del cruce de los 12, en este caso de los tres ejes. Acá sería entonces menos X, aquí sería menos Y, y acá ¿vale? Menos Z. Seamos estrictos, aquí sería entonces más X, aquí sería más Y, y aquí el que nace Pamaceta no pasa de esa barra, dicen por ahí, más Z, pero no donde ponen las plantas, sino los valores positivos de la variable Z. El que nace Pamaceta nace aquí. Ok. Entonces podemos representar también de manera gráfica más de dos variables en una función. Bien. Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Qué forma tiene la función? Puede dejar el Z nada más. No, saben que lo voy a borrar, porque voy a usar aquí. Ya lo vimos como ejemplo. ¿Qué forma tiene la función y igual a x, y igual a 1x? Vimos que sería, bueno, puede tener valores positivos y puede tener valores negativos. El espacio en el sistema de representación donde y tenga valores para x es lo que llamamos el dominio de la función. Es donde la relación de cantidades es válida. Porque puede haber funciones que solamente sean válidas en algunas condiciones, y eso sería el dominio de la función. Quiere decir que no existirían valores en otra región del espacio cartesiano, o que no se vale aquí meterle cualquier número. Puede haber valores máximos en x que puede tener la función, valores mínimos que puede tener la función en x. Y de eso dependerán los valores que nos dará la función y. Bueno. En este caso, pues se me ocurrió ponerle valores de la función o y negativos. Entonces, en esta parte la función como tiene valores negativos, decimos que la función es negativa, mientras que del lado derecho la función es positiva. Y más o menos sería la forma de la función. Es decir, aquí la función es positiva, y aquí es negativa. La función roja, pues también le pusimos valores negativos, pero ¿en qué era diferente de esta? ¿En qué es diferente de esta? Que esta va para allá, más o menos así. Ok, no es trasero para que no ensuciar la punta del plumón rojo con el final. Bien. Aquí también la función es positiva, en este caso. Ayer no le puse positivos a este, pero aquí sí está positiva y aquí también será negativa. Vimos ayer que al aumentar los valores en x, aumentan los valores en y, en estos dos ejemplos. Dijimos entonces que estas dos funciones, esta negra y esta roja, son crecientes, vamos a ponerlo aquí, son crecientes. Y luego vimos otros dos ejemplos. ¿Cuál era la función? ¿La verde? A ver, díganmela por favor. Era y era igual a
Lo que sí me acuerdo es que tenía aquí un signo negativo. Menos 2 por X. Menos 2x. Esa entonces vimos que sería más o menos así. Esta función es negativa. ¿Por qué? Porque los valores en y son negativos, pero los valores en y van disminuyendo conforme aumentan los valores en x. Decimos entonces que es decreciente. Decreciente. Todo esto lo vimos el día de ayer. Bueno, lo único que no vimos ayer, que vimos hoy fue, por ejemplo, esto que les estoy hablando de relaciones que pueden ser más de una variable de la que dependa la función. Y especifiqué que este número, que es un coeficiente de proporcionalidad. Hay otra característica que sí identificamos ayer en función de la inclinación de estas dos líneas rectas que se pintan al graficar los valores de las funciones en el sistema cartesiano. Se ven como líneas inclinadas, no como líneas verticales, que es el eje de y, ni como líneas horizontales, que es el eje de x. Por un momento, permítanme poner esta línea, la voy a poner así. Aquí le voy a poner para no ensuciar la punta. Imaginemos que es horizontal. ¿Sí? Esa línea es horizontal. Al cambiar los valores de x, ¿cambian los valores en y? ¿Vale? Sí, cambian los valores en y. A ver, cuando x vale menos 10, y vale 2. Cuando x vale menos 5, y vale 2. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 5, y vale 2. Cuando x vale más 10, y vale 2. Cuando cambian los valores en x, ¿cambian los valores en y? No, se mantiene aquí. Imaginé que este fuera 2. No cambia. Entonces, esta línea anaranjada no representa una función, no puedo decir que esta línea no es una función de x, porque y no cambia. Y debe cambiar. Si no cambia, es un número constante. Se mantiene constante el valor en y. Las líneas horizontales no son funciones. Las líneas paralelas al eje de x, sean positivas o negativas o estén encima de x. Voy a poner otra. Aquí, una línea punteada. Ahí está. La línea punteada, cuando x vale menos 7, y vale 2. ¿Hay algún otro valor para x? No, nada más tiene un valor aquí. X siempre vale esto. Imaginemos que es menos 7. Está al lado negativo. Imaginemos que aquí está el 7 negativo, el menos 7. No cambia. Si x no cambia, entonces no es variable. Entonces, esta línea punteada o segmentada negra no es función. Las líneas rectas verticales en un sistema cartesiano tampoco son una función. Voy a poner otra, nada más como el baturro, nada más por joder. Allá ellos. Vamos a ver. Kepler descubrió y describió, en 1609 lo escribió, que los planetas alrededor, Copérnico tenía razón, los planetas se mueven alrededor del Sol.
Esa fue su afirmación. Lo escribió en 1609. Nova Astronomía se llama el libro. Está en latín. Me ha costado un trabajo leerlo. Y además lo encontré en letras de la época. Más trabajo. Si por si está en latín con las letras esas raras, peor. Pero aún así ahí voy, ahí la llevo. En ese libro, Nova Astronomía, describe que los planetas, como decía Copérnico, se mueven alrededor del Sol, no alrededor de la Tierra. Pero, en el pero, si bien confirma la hipótesis de Copérnico de que los planetas se mueven alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, corrige Copérnico que decía que los planetas se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. Kepler dice, no, se mueven en órbitas elípticas, en trayectorias elípticas, alrededor del Sol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es una elipse? Una elipse es así, más o menos, es darle la bolita a la elipse. Ahí está, casi. Ahí está, ya casi no se ve la bolita. Eso parece una elipse. Es una elipsoide en realidad, semejante a. Cuando X vale esto en el eje cartesiano, en el sistema cartesiano de referencia, cuando X vale esto, Y, ¿cuánto vale? Este valor de aquí. ¿Sí? Cuando X vale aquí, tiene este valor negativo, Y vale aquí para esta elipse. Pero, ¿qué sucede? Que también tiene otro valor acá. Hay dos valores en Y para un valor en X. No es una función. De acuerdo a la expresión que hicimos de una función en lenguaje axiomático y la definición que damos aquí de qué es una función, si se pone un número en una función, la función produce siempre otro número y solo este número. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 1. No existe otro valor en Y. Cuando X vale menos 1 para la roja, Y vale menos 2 para esta línea roja. Pero para la elipse roja, para un valor en X, en este caso hay dos valores en Y. Ergo, aunque podemos encontrar la fórmula matemática de la elipse y ver su dibujo, su representación gráfica, afirmamos que las elipses, ¿cómo dijiste? No son funciones en general. Ninguna elipse es función. Esa elipse no es función. Ninguna otra elipse que se aparezca. Yo soy elipse y sí soy función. No. Ubícate, ve al terapeuta, resuelve tus problemas, porque no eres función. Acéptate como eres, como una no función. ¿Bien? No son funciones. Por lo tanto, tampoco los círculos, ni ninguna figura geométrica puede ser una función. Ni los hexágonos, tampoco los cuerpos en tres dimensiones. Existen tres dimensiones, X, Y y Z. Tampoco los cuerpos se pueden expresar mediante funciones. Se podrán expresar mediante fórmulas matemáticas o ecuaciones, pero esas fórmulas matemáticas o ecuaciones no son funciones matemáticas. Aquí podemos acudir otra vez al lenguaje de la lógica matemática, un poco como los silogismos, y podemos afirmar que todas las funciones, esta de aquí, todas las funciones son ecuaciones, pero no todas las ecuaciones son funciones. Como se dan cuenta, sí es útil la filosofía matemática, la lógica matemática, para poder entender la naturaleza de las matemáticas. Y en particular, distinguir las funciones de las ecuaciones. Ahora, ¿cómo se ve geométricamente o gráficamente el dibujo de la función?
¿De qué tiene cara? Una elipse, ¿cómo es? Tiene curvas. Bueno, es diagonal porque tiene una inclinación, pero en general, ¿en qué se diferencia la elipse de la recta? Bueno, primero, una es función, la otra no. ¿Pero qué más? Pues una elipse no es recta. Y la recta no es elipse. Podemos decir que estas dos funciones, de hecho estas tres funciones, la negra, la roja y la verde, tienen forma de recta. Algunas son crecientes, otra es decreciente. Pero todas estas tres son estas tres funciones son líneas rectas, que llamamos lineales. Lineales. Las funciones que hemos dibujado hasta ahorita, porque esto no es función, son lineales. Las funciones lineales, de hecho, se caracterizan porque en su forma alfanumérica, la cantidad independiente, o la x, la abscisa, está caracterizada por un coeficiente de proporcionalidad, que es un número constante. 1 para esta, para la negra, 2 para la roja, ¿y cuál es para la verde? 2 negativo o menos 2. Vemos que se distinguen entre sí las tres funciones en la inclinación precisamente. ¿Qué tan inclinadas están? La más inclinada hacia arriba es la roja, luego la negra y luego la otra es inclinada pero para abajo. La inclinación es diferente. ¿Y qué es diferente entre estas tres funciones? Además, recuerden que las dibujé. La diferencia está en el coeficiente. Aquí el coeficiente es 2, aquí el coeficiente es 1 y aquí el coeficiente es menos 2. ¿Hay alguna relación entre el número del coeficiente y la inclinación? Sí. 2 es el coeficiente más grande, luego 1 y luego menos 2. Conforme se va cayendo para cada función es diferente, ¿sí? Pero si comparamos funciones, esta tiene la más grande, la negra luego está aquí y la roja está situada aquí. La verde. ¿Sí? El coeficiente de proporcionalidad nos indica, lo voy a poner en rojo para que se note, es la inclinación de la función lineal, siempre que sea línea recta, y recibe un nombre. ¿Cuál? Pendiente. Y la representamos con un símbolo, con una letra. Esta suele decir la letra N, minúscula. Normal, cursiva. Normal, no cursiva, normal. Y entonces podemos decir que aquí, esto sería M, esto sería M, esto sería M. Aquí M, ¿cuánto vale? 1. Para esta función M vale 1. Para esta otra es diferente, vale 2. Y para esta otra es diferente, a las otras dos vale menos 2. Podemos hacer una representación genérica. De hecho, así nos las enseñan en la secundaria. Para una función lineal, para las funciones lineales, solemos escribirlas así. Y es igual a M por X. Nos queda la tinta verde, no la verde, no la roja, la naranjada. Voy a borrar la no función porque nos interesa ver las funciones, no las no funciones.
Corremos también esto nada más para que vaya quitando un poco de espacio, aunque nos queden ahí remanentes. También borramos la negra de acá, la negra de acá. Quitamos esto de lo que es más función. Ok, ya queda más limpio el pizarrón para seguir pintando. Ok. Tengo ahora sí la tinta naranja. Imaginemos que ahora tenemos esta función así. La voy a poner así. Por ahí sí. Ok. Es una función ¿de qué tipo? ¿Cuáles son sus características? Es positiva, los valores están por arriba del eje de X, en positivos de Y. Entonces, anaranjada es positiva. ¿Qué más? Es creciente. ¿Qué más? Lineal. ¿Mande? Lineal. Lineal. Más o menos estimando cuáles serían sus valores. Está menos inclinada que la roja y que la negra. ¿Sí? Está menos inclinada. Quiere decir que su pendiente M o inclinación debería ser menor que 2 y que 1. No es 0 porque entonces sería una línea horizontal. La inclinación o pendiente de una línea horizontal que no es función es 0. ¿Podría yo estimar así en unidades OBC, dirían por ahí? ¿Por qué unidades OBC? Ojo de buen cubero. Que quizá la forma alfanumérica de esta función anaranjada pudiera ser y igual a un medio de x. Tabulemos. X y y. Vamos a hacer la tabla aquí abajo. Ok, tabulemos. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 0. No tenemos valores negativos en X. No, si tenemos valores negativos en X. Pongamos un valor negativo en X, menos 1. Cuando X vale menos 1, ¿cuánto vale Y? ¿Vale? Menos un medio. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X vale 1, Y vale un medio. Cuando X vale 2, Y vale 1. Cuando X vale 3, Y vale 1 medio. Cuando X vale 4, Y vale 2. A ver, veamos. Cuando X vale 0, Y vale 0. ¿Sí está así? En la gráfica. Pasa por el 0 en Y. Cuando el X vale 0, Y está en 0. Está arriba. ¿Cuánto valdría más o menos? Pues voy a poner aquí otro valor de Y. Otro valor de Y. Así. Cuando X vale 0, Y está, digamos, en 2. Por lo tanto, está en 2. No, cuando dice 0, no menos 1. Cuando X vale 0, Y está en 2. Ahí va a ser 2. Si esto es cierto, ¿qué tengo que hacer para que el 0 se convierta en 2? ¿Cambiar la función? Pues más bien a este valor sumarle 2. Ahora sí, X vale 0. 0 por un medio, 0 más 2, 2. Ya me dio palomita. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o lo borro?
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O está bien o todos nos equivocamos juntos? No, así está bien. Está bien. Si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 1 por 1 medio, menos 1 medio, más 2. 2 y menos 2 y menos. Menos 2 y medio. A ver, hagan la suma bien. Pongan punto 5. 1 y medio. 1 medio, 1.5. Si te fuiste Sí, al revés, te fuiste para acá. Okay. Entonces, 1 y medio. Cuando x vale, es más, vale lo que valía acá si no estuviera este 2. ¿Correcto? Cuando x vale 1, y vale, pero este es negativo. ¿Sí va? Sí va. Sí es negativo. Sí es negativo. No es positivo. Positivo está allá arriba. No es positivo. Ahora sí, cuando x vale 1, 1 por 1 medio es 1 medio, más 2, ahora sí. 2 y medio. 2 1 medio. Cuando x vale 2, 3, ok. Cuando x vale 3, 3 y 1 medio, 4, 4 y 1 medio, etcétera, etcétera. Aquí sería con 5, ¿verdad? Por supuesto. Este es el valor de x en el origen de la escala de x en el sistema cartesiano. Le llamamos el origen en las abscisas o en x, al 0. 0 es el origen. Déjenme ponerlo con rojo para que no. Este es el origen. Gráfico. ¿Bien? El origen gráfico. O en la gráfica. Aquí también. Este es el origen. En la gráfica. ¿Dónde está el origen en la gráfica para la función anaranjada? Pues aquí, en x igual a 0. Esto ya lo podemos tachar. Porque eso no es cierto para la función anaranjada. La verdadera tabla de la función anaranjada es estos valores en x y estos valores en y. Bueno. Y lo que veo es que para la función negra el valor de y en el origen, ¿cuánto es? 0. Aquí está. Para la función roja, ¿cuánto es el valor de y en el origen? 0. Para la función anaranjada, ¿cuánto es el valor en el origen? El valor de y en el origen es 2. Aquí y es igual a 2. Es el valor de y en el origen. En el origen x. O en el origen en x. O en y. También tenemos un origen en y, que es este valor de aquí y vale 0. Y aquí y vale 0. Pero aquí y ¿cuánto vale? 2. 2 es el valor de y en el origen de la x. Y entonces, este número, que es este de aquí, lo representamos en esta expresión de una función lineal mediante la letra b. Y esta es la que nos enseñaba en la secundaria como la fórmula de la línea recta, la fórmula general de la línea recta. Una línea recta es una función matemática, una función lineal.
Y esta es la forma general de las funciones lineales. Todas las funciones lineales son así. Lo que varía es m y b. Para la negra, m es 1, b es 0. Para la roja, m es 2, b es 0. Para la naranjada, m es 1/2, b es 2. Y estos son las características o parámetros fundamentales de cualquier función que sea recta o lineal. Donde m me indica la inclinación, si es creciente, si m es positiva, si es decreciente, si m es negativa. Y la letra b, que es, ¿qué decíamos? Un número constante y por lo tanto no cambia. Este 2 para esta función no cambia, este 0 para esta función no cambia y este 0 para esta función no cambia. Diríamos que aquí está explícita la pendiente, pero está implícita la letra B. No la escribo. También estaré aquí. Ahí está. Siempre están, siempre existen, pero no las veo. No las ponemos porque asumimos que ¿cuánto vale B aquí? 0. ¿Cuánto vale M aquí? 1. Ojo, en algunos casos el número implícito puede ser 1. En otros casos, el número implícito puede ser 0. Es importante porque lo vamos a retomar más adelante. Y estas son las características de las funciones lineales. Diferentes funciones lineales van a tener diferentes formas. Por ejemplo, diferente inclinación, m será diferente. Diferente por donde atraviesen el eje de x, ya sea que sean crecientes o decrecientes, podría pasar una función por acá abajo y esta sería su b. Sería una b negativa. Y creo que con esto terminamos las características generales de las funciones lineales, donde se identifican las funciones lineales por su pendiente y su valor en el origen, que también le llamamos, otra forma de llamarla, que llaman los matemáticos así, nada más para marear a la gente, que se hagan más bolas, vamos a hacernos un poco más de bolas. También le llaman U ordenada en el o al origen. ¿Por qué ordenada? Porque ya dijimos que a las X les llamamos abscisas, a los valores de X, a los números en X les llamamos abscisas y a los números en Y les llamamos ordenadas. ¿Cuál es el valor en el origen de X de la ordenada en Y en la negra? 0. ¿Cuál es el valor en el origen de la función roja, el valor de la ordenada? 0. ¿Cuál es el valor en la función anaranjada, en el origen, el valor de la ordenada? Más 2. Más 2, porque podría ser menos 2 si atravesara por acá. Con la misma pendiente, pero con una ordenada diferente. Vamos a poner nada más para cerrar la clase de hoy. Pintemos una línea paralela a esta anaranjada, también incluso voy a pintar en anaranjado, que sea así, más o menos paralela. ¿Sí? Esta función sería negativa, los valores son negativos. Esta de acá vamos a ponerla así. Aquí tenemos un juego de bolas de gato, ¿cómo se llama? Pipas de gato. No me acuerdo, hace mucho que no juego eso. Esta sería entonces una función negativa. En cambio estará positiva. Los valores están por debajo del eje de X, que son valores de Y negativos. ¿Cómo es? Creciente, porque dijimos que es paralela. Es creciente.
es lineal. Su pendiente, ¿cuánto vale? Si es paralela, debe ser igual. Un medio. Y su ordenada al origen, pues será menos estos 2, 4, 6, vamos a decir. Pero negativo, menos 6. La forma alfanumérica de esta función sería entonces como y igual a un medio de x menos 6. Esta sería la forma alfanumérica de esta función punteada. Anaranjada. Y con eso, colorín colorado, por hoy la clase se ha acabado.